Continuando con el programa, el siguiente tema que vamos a tratar es la situación de la crisis política en el país, ¿no? Si bien, bueno, las causas y todo lo más general son cosas que ya tratamos ampliamente, centralmente, bueno, esta división entre Evo y Arce, entre el ala evista y el ala arcista de Evo Morales, y bueno, cómo esto derivó justamente de una crisis a todo nivel del Estado, ¿no? Porque esta pugna básicamente le están haciendo por ver quién controla el MAS y el MAS como prácticamente, bueno, el principal partido del país, ¿no? Que tiene el gobierno y en el marco además de la antidemocrática ley de partidos, que, bueno, hace tan difícil que pueda haber, digamos, un MAS de Arce y un MAS de Evo, por eso se están peleando por la sigla y por las candidaturas para las elecciones del 2025, ¿no? Entonces, bueno, esta lucha. Lo último, el anterior episodio, si se quiere, que vimos fue la movilización de Evo Morales, la marcha que hizo a la ciudad de La Paz, que fue acusada por Arce como un intento incluso de golpe de Estado, ¿no? Entonces, la continuación de esto, y además eso tenemos que verlo en ese marco, ¿no? Porque es un hecho de que esa movilización fue una derrota para Evo Morales, que esperaba realmente, bueno, una movilización masiva que realmente le permita disputar el poder en el país, ¿no? No era casual, digamos, esta denuncia de golpe de Estado, porque lo que buscaba Evo Morales era mostrar un grado de fuerza tal, o sea, hacer una pulseta de fuerzas, ¿no? Y mostrar un grado de fuerza tal que le obligue al gobierno a ceder ante sus presiones, entregarle la sigla, permitirle ser candidato, que es el tema central, o incluso llegar a expulsarlo al gobierno del poder, ¿no? A Arce, ¿no? Pero la movilización no dio para eso, ¿no? Logró movilizar, bueno, algunas miles de personas, pero no lo suficiente para voltear al gobierno como tal, ¿no? Y en realidad mostró cierta debilidad, ¿no? Porque no fue una movilización contundente de masas, ¿no? Y en ese marco, bueno, el conflicto siguió. Evo incluso anunció un nuevo bloqueo de caminos que se suspendió justamente, bueno, alegando los problemas de los incendios, pero en realidad mostrando debilidad, ¿no? Justamente, porque no tenía la fuerza para poder imponerse de esa forma. Y bueno, ante este hecho, el que pasa a la ofensiva ahora es el gobierno, ¿no? El gobierno de Arce, que lo acusa a Evo Morales de algo que, bueno, era visto casi por todo el mundo, por el tema de, bueno, de las quinceañeras que tanto le gustan a Evo Morales, ¿no? El delito de estupro, incluso el tráfico de menores, ¿no? Es interesante que este hecho, incluso anteriormente ya fue eh, archivado, pero el gobierno lo vuelve a sacar, y ese es el tema, ¿no? En general, esta es la, si se quiere, la politización del poder judicial o incluso la judicialización, ¿no? De todo aspecto político del país, ¿no? También de la protesta, pero en este caso de la pugna entre las salas del MAS, ¿no? Y es algo que lo vimos anteriormente y como ya se mencionó, ¿no? Con el hecho de que cuando hay un sector que de una u otra forma, bueno, algún opositor, algún sector que pierde respaldo, fue el caso de Áñez, que quizás de haber ganado la gobernación de Beni, no hubiera estado en la cárcel, pero haber tenido un apoyo tan bajo, fácilmente fue llevada a la cárcel por los delitos que tenía, ¿no? Bueno, en realidad no por los delitos centrales que cometió, como fueron las masacres de Sencati y Sacaba, pero bueno, por otros casos que el gobierno impuso, ¿no? Y lo mismo en el caso de Camacho, ¿no? Luego de desgastada su base y pactado igual muchos elementos con la oligarquía del Oriente, Camacho era uno de bueno, las cartas de intercambio entre la oligarquía y terminó en la cárcel. Bueno, ahora que Evo Morales muestra debilidad, y justamente una pugna tan dura que tienen con Arce, uno de sus delitos puede llevarlo a la cárcel, ¿no? Uno porque tiene más, ¿no? Y centralmente los hechos de corrupción y desde la perspectiva de los trabajadores, la destrucción de nuestras organizaciones, la división, ¿no? Pero bueno, todo eso igual lo hace Arce, ¿no?
En este caso, pero este delito de estupro que lo está tomando el Estado directamente por el tráfico de menores que implicaría, lo cual incluso derivó al arresto del padre de la menor en cuestión. Bueno, es todo un, realmente ya hubo la orden de aprehensión, hubo toda una crisis a nivel del Poder Judicial justamente por esta pugna, lo que muestra de que el Poder Judicial no tiene nada de independiente, nunca lo fue tampoco en la época neoliberal, todo eso se manejaba siempre entre los distintos partidos de gobierno, y ahora lo siguen haciendo, ¿no? Pero se nota que Evo Morales también tiene sus seguidores en el Poder Judicial, pero el gobierno al parecer tiene más gente y eso es lo que está primando en este momento. Entonces, en ese marco, lo que está haciendo Evo Morales es recurrir y, bueno, tratar de ganar su libertad en las calles, ¿no? Y anuncia que va a comenzar un bloqueo de caminos desde el 14 de octubre, desde el lunes, mañana, justamente para, no sé, para archivar las acusaciones de pedofilia bueno, cada vez están peor estas movilizaciones del lado de vista, ¿no? Antes era una gran movilización por la candidatura, ¿no? Y claro, ahí además siempre van a poner algún otro tema, etcétera. Pero realmente muestra cómo esta pelea y esta pugna no tiene nada, nada que ver con los intereses y las necesidades populares, ¿no? Por el otro lado, también Evo, bueno, y el ala evista arremeten contra el gobierno a nivel igual judicial, plantándole una serie de denuncias. En el caso, bueno, uno de los temas es el caso del hijo, ¿no? Que por temas de corrupción en el manejo, todo el manejo del litio y, bueno, y de los hidrocarburos, etcétera. Entonces lo está acusando. Bueno, el Levismo lanzó acusaciones formales ante el Poder Judicial frente a esto. Pero bueno, aparte de eso es la acusación directa contra Arce por el tráfico de influencias, ¿no? Al haber ofrecido eh, cargos importantes del Estado a cambio de favores sexuales, ¿no? Eh, bueno, es realmente algo terrible, ¿no? O sea, cómo se llega a esta situación de, bueno, eso, ¿no? O sea, de tráfico de influencias por favores sexuales versus este tema del estupro, pedofilia de Evo Morales, y esa es la pugna, ¿no? Ese es lo bajo que ha llegado la pugna en el MAS. Bueno, ya lo hizo antes, ¿no? Ya llegó a esa situación anteriormente, pero bueno, ahora lo están elevando a un nivel judicial con órdenes de aprehensión y además tratado de pelear y resolver este tema también en las calles, ¿no? Obviamente el gobierno está movilizando a sus fuerzas para atacar y desprestigiar todo intento de este bloqueo de caminos que comenzaría el día de mañana, ¿no? En ese marco realmente queda claro que acá no interesa para nada los problemas del pueblo trabajador, ni para el sector evista, ni para el sector de Arce, ¿no? Y en este marco, bueno, la derecha solamente aplaude todas las acusaciones, ¿no? Y obviamente no presenta nada alternativo a esta debacle, ¿no? Porque son al final parte de lo mismo, ¿no? Es la debacle. Lo más deplorable de la politiquería nacional, donde tanto arcistas como evistas como la oposición derechista son tal para cual, ¿no? Y eso también nos lleva a la necesidad de plantear una alternativa desde los trabajadores, ¿no? Se hace urgente, ¿no? Y esta descomposición del Estado realmente se muestra, bueno, del Estado, de los partidos, del Poder Judicial, en el marco de la crisis económica bueno, realmente muestra una situación, bueno, terrible, pero una situación de crisis muy fuerte, ¿no? Que puede dar lugar a cualquier cosa en este país, ¿no? Es un grado de descomposición muy, muy grave y es necesario y urgente que haya una voz de los trabajadores que se plantee como una alternativa ante esta situación, tanto para dar salidas incluso a esta crisis, pero también para defendernos de cualquier barbaridad que puedan hacer entre estos traficantes de influencia, pedófilos, derechistas, toda esta manga de delincuentes, como ellos mismos se acusan los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué decimos los trabajadores? ¿Qué dice el pueblo trabajador? ¿Qué decimos quienes sostenemos y sobre los hombros todo lo que es el país, ¿no? En el marco de la crisis económica.
¿Qué decimos los que estamos sufriendo el aire contaminado en el marco de, bueno, toda la destrucción ambiental que genera la oligarquía, amparada por todos estos sectores, vistas, alcistas y derechistas? Entonces, esa es la importancia de plantear eso, ¿no? Una alternativa urgente del pueblo trabajador frente a toda esta debacle y esta crisis estatal que estamos viviendo. Es por eso que llamamos a la unidad de los distintos sectores que, bueno, algunos que están en situación de lucha, otros que tienen un sinfín de problemas, educación, salud, los transportistas, compañeros, bueno, los compañeros gremiales y los distintos sectores obreros, fabriles que, bueno, están sufriendo de distinta forma la crisis. eh, bueno, todos los sectores del país, básicamente, los distintos activistas, las compañeras mujeres, que también, bueno, realmente todo esto que se ha vivido con los ataques del MAS es pues una ofensa brutal contra todas las mujeres del país, ¿no? Por el absurdo del uso que hacen de las mujeres, tanto vistas como artistas, ¿no? Entonces, bueno, los sectores ambientalistas, la juventud, es importante unirnos y plantear una alternativa, ¿no? Y luchar por sacar una alternativa, pese a las diferencias que podamos tener, ¿no? Con las distintas organizaciones, con justamente el llamado que hicimos desde el Partido de los Trabajadores, ¿no? A los compañeros del POR, a la misma María Galindo y a las distintas organizaciones para unirnos y levantar un polo, una alternativa del pueblo trabajador que dé una respuesta diferente a todo lo que estamos viendo en el abanico masista derechista, ¿no? Y necesitamos eso urgente, porque de lo contrario, cualquiera de estos, bueno, sátrapas que realmente merecen, no sé, el peor calificativo, ¿qué va a hacer si continúan en el poder después de las elecciones? ¿Qué va a hacer del país? ¿Qué va a hacer de la crisis económica? ¿Cómo van a qué situación de crisis van a llevar al pueblo trabajador? Porque ahora todavía están tratando de calmar y parchar la cosa en el marco de que ya se vienen las elecciones. ¿Y después qué? Inflación, gasolinazo, que ya se están sintiendo cada vez con más fuerza. Y ahí abajo, en Argentina, tenemos el ejemplo, ¿no? Acá al sur del país, ¿qué es lo que puede hacer, ¿no? Una situación desastrosa de desfinanciamiento de la educación bueno, universitaria, la educación en general, el cierre de hospitales, una represión brutal y un hecho y una corrupción total, ¿no? Donde todo lo del Estado se lo está regalando a los empresarios, a la deuda externa también, y está dejando en situación de pobreza a todo el país. Bueno, ese es el escenario que podemos tener enfrente, en Bolivia también, ¿no? Una situación terrible donde puede ser derechistas extremos de estilo Milei o puede ser continuación del MAS, pero que nos apliquen una política de ese mismo tipo, ¿no? Necesitamos esta alternativa del pueblo trabajador para impedir esto, para defendernos y para luchar por imponer un gobierno del pueblo trabajador que realmente reoriente y reorganice toda esta situación que está en crisis y en total descomposición en el país. Ese es el planteamiento que hacemos desde el Partido de los Trabajadores, es algo muy necesario y urgente hoy en día, ¿no? Una alternativa del pueblo trabajador frente a masistas, evistas, masistas, arcistas, y frente a la derecha, ¿no? Y frente a todo este tema de tráfico de influencias por favores sexuales, tema de estupro y trata y tráfico de personas, entre otros crímenes que tienen por ahí, ¿no? La corrupción generalizada en, bueno, desde la oligarquía cruceña, incendios forestales y bueno, todo lo que hace el MAS, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, compañeros.